Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia, Derecho Civil Parte General, que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bueno, vamos encarando, sí, la parte final de este año, sí que queda, la parte final de nuestra materia. Ya pasamos la etapa de exámenes parciales. Así que bueno, vamos a terminar de desarrollar algunos temas que se encuentran a mi cargo, ¿sí? Y como podrán recordar, hace 2 semanitas atrás habíamos empezado a desarrollar la unidad número 17. Esta unidad en la cual habíamos empezado a estudiar lo referente a la forma y la prueba, ¿sí? Y en particular empezamos a analizar a los instrumentos, ¿está? Entonces retomamos allí la clase de hoy, sí, sin perder más tiempo, y nos vamos a meter en la continuidad de esta unidad número 17. ¿Estamos? Muy bien. Voy a ir al archivo del programa de nuestra materia, así como para ubicarse en el contexto de temáticas que continuaremos desarrollando. Muy bien, ahí lo ven, ¿sí? Programita de Civil Parte General. Estábamos viendo lo referente a la unidad temática número 17. Como les contaba, referida a forma y prueba. Retomamos la cuestión a partir, en cierta manera, del punto tercero en adelante, ¿sí? Esa clasificación general de los instrumentos, ¿sí? Allí es donde entonces los llevo. Y podrán advertir, ¿no es cierto?, que entre las cosas que habíamos mencionado en la clase anterior, hicimos un comparativo en materia de instrumentos públicos, ¿sí? En concreto, ¿sí? En la manera en que el Código Civil y Comercial ha elaborado, digamos, en definitiva, la clasificación más genérica de instrumentos, ¿sí? Está que nos lleva a mencionar, ¿sí? A explicar que este código 2015, ¿sí? Vigente desde el 1 del 8 de 2015, en cierta manera, digamos, trasladó a la propia letra, al método, algo que ya lo había dicho don Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿sí? Una buena cantidad de años atrás, en su código que elaboró allá por el año 1869 y que entró en vigencia el 1 de enero del año 71, ¿sí? ¿A qué hacemos mención? Hacemos mención, en definitiva, a la siguiente clasificación, ¿sí? Acerca de los instrumentos públicos, en definitiva, los instrumentos que permite subdividirlos. Por un lado en instrumentos públicos, ¿sí? Y por otro lado en instrumentos particulares. ¿Estamos? Acá ya os voy a proyectar para que veamos y repasemos entre todos, ¿sí? Cómo el código velezano también tenía una clasificación bipartita acerca de los instrumentos. ¿Está? Volvemos a reiterar que los subdividía en instrumentos públicos y en privados, ¿está? Pero sin subespecies, ¿está? Es como que contraponía frente al instrumento público el instrumento privado. El instrumento público era aquel autorizado por quien ejerce función pública dentro de los límites de su competencia, con las formalidades de ley, y el instrumento privado era el otorgado por las partes, precisamente con la nota de estar otorgado sin intervención de oficial público. ¿Está? Sin embargo, ya don Vélez en ese artículo 1190 decía que los contratos podrían probarse, ¿sí?
de la siguiente manera. Por un lado por instrumentos públicos y por otro lado por instrumentos particulares firmados o no firmados. ¿Qué pasaba? Vélez en el artículo 1190 mencionó eso, pero no hizo una regulación exhaustiva, no hizo una regulación metodológica como sí lo hizo respecto de los instrumentos públicos y privados. Entonces, ¿qué pasa con el Código Civil según ley civil y comercial según ley 26994? ¿Sí? Allí sí, nuevamente una clasificación bipartita de dos términos. Frente al instrumento público se encuentra el instrumento particular y según que el instrumento particular esté firmado o no firmado, ¿sí? Si está firmado será propiamente en sentido específico el instrumento privado y si no está firmado, ¿sí? Será simplemente un instrumento particular en sentido amplio. ¿Qué entra, por ejemplo, en esta categoría de instrumentos? Una folletería, un folleto, un ticket de cajero, una fotografía, ¿por qué no un registro auditivo? ¿Sí? O un archivo digital. Todo esto está regulado, después léanlo con tranquilidad, en los artículos 286 y 287 del Código Civil y Comercial. Entonces, vamos a lo que nos interesa en la clase de hoy. Comenzamos a desarrollar en particular lo referido, lo atinente al instrumento privado. Entonces ese va a ser el tema con el cual arrancamos la clase del día de la fecha. ¿Sí? Vamos a hablar del instrumento privado. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces a algún concepto, ¿sí? Vamos a desandar algún concepto de instrumento privado, ¿sí? Ya sabemos que entra entonces como tipificación de instrumento particular firmado. Y vean cómo, digamos, tomamos esa base para conceptualizarlo. ¿Sí? Así don Jorge Joaquín Llambías entendía el instrumento privado como el instrumento firmado por las partes sin intervención de oficial público. El maestro Salvat definía al instrumento privado como aquel otorgado por las partes sin intervención de un oficial público. En sentido casi similar como el de Jorge Joaquín Llambías. También el escribano Rodolfo Frontera, ¿sí? Entendiendo y clasificando al instrumento privado como una expresión positiva de la voluntad por escrita y firmada por las partes. ¿Sí? En definitiva, podemos concluir que el instrumento privado es una manifestación de la voluntad, ¿sí? Por escrito y firmada por las partes. Si uno quiere, digamos, sobreabundar en el tema o ser más explicativo, podrá aclarar aquello de que no interviene oficial público. Entonces vean, vamos a ejemplos, ¿sí? Siempre esto es lo que le decimos y notamos por ahí que en las examinaciones parciales como cátedra ustedes no recurren a la ejemplificación como por ejemplo para reafirmar un concepto teórico. ¿Sí? Entonces anoten distintos ejemplos de instrumentos privados, por ejemplo un contrato de locación, ¿sí? Por ejemplo el libramiento de un cheque. El contrato de locación es bilateral. Es un acto jurídico bilateral. ¿Sí? Un boleto de compraventa, como seguidamente vamos a proyectar, y para que ustedes después puedan distinguir qué es un instrumento privado y qué en todo caso es un instrumento privado con certificación de firma y qué es a su vez un instrumento público, principalmente una de sus principales subespecies como la escritura pública. Entonces, anoten distintos ejemplos de instrumentos privados. Vuelvo a reiterarles. Un contrato de locación, un contrato de comodato, el libramiento de un cheque, el libramiento de un pagaré. Son todos clásicos ejemplos de instrumentos privados. Que únicamente los firman las partes. ¿Sí? Y las partes, ustedes saben, por unidad 3, referida a relación jurídica, que son aquellos sobre los cuales recaen los efectos jurídicos del acto celebrado o recaen los efectos de la relación jurídica constituida. ¿Sí? Entonces, vamos a un tema principalísimo. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos de los instrumentos privados? Hacemos acá otra vez este comparativo, Código de Vélez versus nuevo Código Civil y Comercial. En el Código de Vélez hablábamos de que es requisito constitutivo, ¿sí? Requisito de calificación para darse cuenta que uno está en presencia de un instrumento privado,
esta doble característica, este doble requisito de la firma de las partes y el doble ejemplar. ¿Sí? Hacemos el adelantamiento en el tiempo y nos situamos en el 1 de agosto del 2015, fecha en la cual entró en vigencia la ley 26994. ¿Sí? Únicamente quedó como requisito, ¿sí?, de calificación del instrumento privado el requisito de la firma. ¿Estamos? Entonces, ¿sí?, vamos a aclarar algunas cositas. Firma de las partes, ¿sí? Acerca de la firma de las partes, ¿sí? Impresiones digitales y en cierta manera firmantes a ruego, ¿sí? ¿Qué es lo que es la firma de las partes? Allí ustedes lo ven en la plaquita. Tenemos que hablar de firma en definitiva de la parte con el alcance que establece el artículo 288 del Código Civil y Comercial, ¿sí?, que en cierta manera va a tomar la esencia de lo que ya decía don Dalmacio Vélez Arfiel en su nota al artículo 3639 de su Código Civil, hoy en día ya derogado. Vamos entonces a la letra del artículo 288 del vigente Código Civil y Comercial. ¿Estamos? Muy bien. Ahí lo ven. Vamos a subir un poquito más. ¿Sí? La firma viene disponiendo este artículo 288 bajo el epígrafe precisamente de firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. ¿En qué debe consistir la firma? En el nombre del firmante o en un signo, ¿sí? Decía don Dalmacio Vélez Arfiel en ese, hoy en día ya derogado, artículo 3639 de su código originario, ¿sí?, Código Civil de la Nación. La firma es el modo habitual en que una persona traza algún signo o su propio nombre, ¿sí? Entonces, ¿podrá ser el nombre completo? Imagínense, en mi caso yo podría escribir Rubén Francisco Morós, ¿sí?, o tener un garabato, digamos, que es lo más habitual y tradicional, la firma que uno ya desde antaño, desde niño, ¿sí?, comienza a practicar y que con el paso de los años y con la afirmación de la personalidad, dirá un grafólogo, ¿sí? Los grafólogos son aquellos que tienen por objeto de estudio a la firma de las partes, ¿sí?, y el estudio de la escritura de cada persona. Uno va, digamos, confirmando su firma cuando también va solidificando su personalidad, ¿está? Su autonomía, su autoestima, ¿está? Bien, y acá un mero adelanto, ¿sí? En el instrumento generado por medio electrónico, ojo que el requisito de la firma de una persona también quedará satisfecho, ya no por una firma manuscrita, ¿sí?, autógrafa, sino una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. ¿Sí? Sobre el final de la clase, del día a la fecha, vamos a hacer algunas reflexiones acerca de la cuestión de firma digital. Muy bien, volvamos entonces a nuestro cuadrito, ¿sí? Entonces, para que estemos en presencia de un instrumento privado, ¿sí?, tiene que estar firmado por las partes. Supongamos que un contrato de compra-venta, si vamos al caso clásico de contrato de compra-venta de inmueble, lo que se suele denominar en comunidad vulgarmente el boleto de compra-venta. ¿Quién tiene que firmar? Deben firmarlo las partes. ¿Quiénes son las partes en el contrato de compra-venta? Lo son el vendedor y el comprador. ¿Está? Entonces, deberían estar insertas, estampadas las firmas del comprador y del vendedor. Acá yo les muestro a continuación con las imágenes, ¿sí?, que voy a empezar a proyectar, ¿sí? Entonces,
como para que a ustedes les quede, digamos, visualmente, siempre una imagen vale más que 1000 palabras, les mostraré entonces el ejemplo de un boleto de compraventa. Entonces vayan, digamos, bajando esta información. Clásico ejemplo de instrumento privado, boleto de compraventa de inmueble. Debe quedar en claro, ustedes ya algo lo saben por bolilla 14 en su momento cuando estudiaron ese comparativo de cómo se transmiten los derechos reales sobre cosas muebles e inmuebles, que los derechos reales sobre cosas inmuebles deben transmitirse por escritura pública. La escritura pública es una especie de instrumento público. No obstante, digamos, hay veces que las partes deciden celebrar previamente un boleto de compra-venta. El boleto de compra-venta no transmite el derecho real de dominio. El que vende por boleto de compra-venta y correlativamente el que adquiere no adquiere el derecho real de dominio aún. Tan solo adquiere un derecho personal. Queda, digamos, en una esfera obligacional. De a poco el año que viene van a ir entendiendo esta cuestión que permite, digamos, al adquirente exigirle que el vendedor le transmita el inmueble por escritura pública. Y si se niega a hacerlo, lo puede llevar a la justicia, planteando una acción ante un juez, digamos, de la justicia, ante un órgano del Poder Judicial, exigiendo, promoviendo en definitiva el denominado juicio de escrituración. Entonces vean, acá yo les muestro un ejemplo de un boleto de compraventa, ¿sí? Vamos primero de a poquito, ¿sí? Yo quiero en definitiva mostrarles, ¿sí? Cómo en ahí voy a agrandarlo un poquitito, ¿sí? En este boleto de compraventa ustedes allí advierten cómo hay distintas firmas, ¿sí? Hay por ejemplo la firma de un escribano interviniente, pero después ya voy a aclarar por qué obran las firmas de ese escribano interviniente, que en este caso particular es, digamos, mi firma y sello. Pero yo quiero mostrarles, en definitiva, como cada hoja de ese contrato, que es un instrumento privado, obran insertadas las firmas de las partes. Y yo me sitúo con el hipervínculo, con la manito, digamos, ¿sí? Y ven que hay una firma y otra firma. Hay en definitiva, esto es un boleto de compraventa, ¿sí? Como ven acá hay una X persona que es la parte vendedora y después hay una X persona que es la parte compradora. Entonces, ¿por qué esto califica como un instrumento privado? Porque lleva insertada la firma de las partes. Y van a ver que la firma de las partes no haría falta, digamos, pero con mayor criterio de rigurosidad, de seguridad, ¿sí? En la práctica se suele firmar todas y cada una de las páginas. Entonces, por ejemplo, ven esta primer página 1, ¿sí? Este instrumento privado generalmente se firma en el anverso. El anverso es el lado de adelante de la hoja. La hoja tiene, digamos, un anverso y un reverso, faz y contrafaz. Generalmente se firma en la parte delantera, ¿sí? En el anverso, no en el reverso. Entonces ahí vemos la página 1, la hoja 1 con sus dos caras, luego nuevamente la página 3, ¿sí? De ese mismo boleto de compraventa. Y ustedes ahí advierten como nuevamente están insertadas, ¿sí? Están estampadas la firma de las partes. Bien, finalmente después van a ver que ya viene el cierre instrumental, ¿sí? Generalmente todo instrumento privado, ¿sí? Se suele aclarar en qué fecha se firma, dónde se firma y cuántos ejemplares del mismo se han instrumentado. Ya vamos a ver, ya nos vamos a meter en la cuestión del requisito de doble o múltiple ejemplar, si hoy en día aún se mantiene, ¿sí? Como requisito constitutivo bajo los lineamientos del Código Civil y Comercial 2015. Yo quiero, digamos, los traje aquí en esta primer locución que hago en el inicio de la clase de hoy, como para que ustedes adviertan que esto es un instrumento privado porque tiene las firmas de las partes. ¿Y qué es lo que es la firma de las partes? Leíamos en el 288 hace un ratito. Es el modo habitual en que esa persona escribe su nombre o al menos estampa un signo. Ustedes acá ven un garabato, digamos, ilegible. No saben de quién es la firma. Bueno, pero es el modo habitual en que esa persona
¿sí? Traza el signo con el cual él pretende asumir la autoría de esos instrumentos. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos de a poquito, ¿sí? Estamos desarrollando entonces que el instrumento privado tiene que tener la firma de la parte. Y ahí es que entonces se plantean algunas vicisitudes, es decir, alguna dinámica, ¿sí? En el sentido de ir, digamos, resolviendo cuestiones que se le pueden presentar, digamos, al profesional abogado y, por qué no, también al profesional escribano. ¿Qué pasa si uno de los firmantes de ese instrumento privado, sea el vendedor, sea el comprador, no sabe firmar, por ejemplo, porque es analfabeto, o no puede firmar? Y no podría firmar ya sea de una manera temporaria, es decir, por un tiempo o definitivamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha fracturado la mano, ¿sí? O porque tiene un problema motriz, ¿está? O alguna cuestión, digamos, de movilidad sensorial que no puede hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Es una gran pregunta que se planteaba ya en los tiempos del Código Velezano y se siguen planteando en la actualidad. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando el firmante no sabe o no puede firmar? ¿Sí? No sabe porque es analfabeto, nunca firmó, digamos, en su vida, y esto puede suceder. Ustedes dirán, ¿cómo, profe, en el año 2020? Y bueno, sucede. ¿Sí? Uno no siempre se desenvuelve en un ámbito urbano, ¿sí? Digamos, con una ciudad que tiene, digamos, toda una infraestructura, con gente educada, con ciudades asfaltadas, con provisión de servicios. Hay veces que no es así la cuestión, ¿sí? Más en una provincia como la nuestra, ¿sí? Digamos, de las más subdesarrolladas de nuestro país. Entonces, nos planteamos esta pregunta. Había una respuesta en el código de Vélez si se podía utilizar el llamado firmante a ruego. Era una de las alternativas ofrecidas, o la utilización de la impresión digital. Por favor, no confundamos firma digital, que después vamos a ver sobre el final de la clase qué es lo que es y qué ley especial y complementaria del Código Civil y Comercial la ha regulado. No confundamos firma digital, que es, digamos, la manera en que se van a firmar instrumentos digitales o electrónicos, con impresión digital. Impresión digital es estampar, digamos, un dígito pulgar derecho, ¿sí? O de algún otro de los dedos de la mano, digamos, ¿sí? Impresión dactilar, como se suele decir también. Entonces se planteaba la pregunta, en época del Código de Vélez, si hay alguien que no puede o no sabe firmar, supongamos el vendedor o el comprador en un boleto de compra-venta, ¿se puede utilizar el firmante a ruego? Firmante a ruego es decir, Mario no sabe firmar y llamamos, digamos, a Roberto para que Roberto firme por Mario. Eso es la utilización del firmante a ruego. ¿Está? Impresión digital, vuelvo a decir, es una impresión dactilar, tradicionalmente el dígito pulgar derecho. Respuesta abrumadora, mayoría de la doctrina y jurisprudencia, las dos fuentes. Vean cómo trabajamos acá con este diálogo de fuente que tantas veces reclama el nuevo Código Civil y Comercial en los artículos 2 y 3. Respuesta negativa. ¿Sí? En el instrumento privado no se podía utilizar en tiempos de Código Velezano, es decir, hasta el 31 de julio del año 2015, no se podía utilizar ni firmante a ruego ni impresión digital. ¿Está? Firmante a ruego sí era admitido, pero para instrumento público. Y en el instrumento público interviene un escribano. Y es una escritura pública, hay fe pública en ese instrumento. Entonces, en el instrumento privado no, el instrumento que es únicamente suscrito por las partes. Venimos ahora, ¿sí?, al Código Civil y Comercial 2015, 1 del 8 de 2015 en adelante. Vean, artículo 313, ¿sí?, que primero les leo y después, digamos, hacemos la bajada con la placa que estamos proyectando, ¿sí? Vamos a meternos en el código. Van a ver que es un artículo un tanto confuso, ¿sí? Bien.
Entonces vean, artículo 313. Ven ya cómo esta sección sexta empieza a hablar de instrumentos privados y particulares. Vean, artículo 313. Bajo este epígrafe de firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, está, que son los casos que recién planteamos. Ahora lo resuelve el nuevo código, a diferencia del código de Vélez, que guardaba silencio al respecto. Entonces ahí era que la fuente tanto jurisprudencial como doctrinaria, digamos, había vacilaciones. Pero la postura mayoritaria decía, en épocas del código de Vélez, no. Nuevo Código Civil y Comercial establece que puede dejarse constancia de la impresión digital, esta impresión dactilar, o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento. Y ahí analizamos, digamos, este nexo copulativo. Habla de o. Entonces, sacando en limpio, hay dos alternativas, ¿sí? Desde el 1 de agosto del año 2015 en materia de instrumento privado, cuando el otorgante de ese instrumento, la parte en definitiva, la parte jurídica, no sabe o no puede firmar, ¿sí? Podemos recurrir a esta vía, digamos, alternativa, a este remedio, digamos, de impresión digital o la del firmante a ruego. ¿Está? Si es impresión digital, con las notas que allí establecemos, basta solo la impresión. No exige indicar por qué no firma o por qué no puede firmar. ¿Está? En el caso del firmante a ruego, no nos olvidemos. En definitiva, es un firmante a ruego. La letra del artículo 313, ¿sí? Nos los llama así, nos los llama firmante a ruego. Pero en realidad habla de presencia de dos testigos que deben suscribir, está también el instrumento por aquel que no puede o no sabe. ¿Estamos? Muy bien. Pero aquí, vean, porque si nos quedamos, digamos, con estas dos soluciones que aparentemente daría el artículo 313, uno entonces se quedaría tranquilo en decir, bueno, hay alguien que no sabe o no puede firmar, ¿sí? O utilizamos el procedimiento saneatorio del estampado de la impresión digital de aquel que no sabe o no puede firmar, o llamamos a esos dos testigos, entre comillas, firmante a ruego, para que suscriban por aquel que no sabe o no puede. Ojo, porque las consecuencias jurídicas de haber recurrido a una u otra vía no son las mismas, ¿sí? Un poco lo que ahí ponemos con esa estrella, como digamos, pretendiendo llamar la atención. El primero de los procedimientos que hemos analizado, vuelvo para atrás, el de la impresión digital, lastimosamente no transforman al instrumento suscripto, ¿sí? En definitiva, en instrumento privado. Vuelvo a reiterar, entonces, cuando se utiliza impresión digital, supongamos que el que no sabe o no puede firmar, entonces tan solo estampa, por ejemplo, su impresión dígito pulgar derecha, resulta ser que ese instrumento no queda finalizado como un instrumento privado, pero alguna eficacia al menos proyecta hacia afuera, vale como principio de prueba por escrito. Esto surge del artículo 314, que es el siguiente al artículo 313, que es el que prevé estas alternativas, ¿sí? ¿Por qué entonces la doctrina ha interpretado que en ese caso ese instrumento queda concluido como un instrumento particular no firmado? Y es no firmado porque ustedes ven que el instrumento privado necesariamente tiene que contar con la firma de las partes. Entonces, digamos, sacando en limpio, ¿sí? Cuando el que no sabe o no puede firmar, digamos, nos encontramos con un caso de una persona que no sabe o no puede firmar, no conviene recurrir al procedimiento o la vía alternativa de tan solo estampado de impresión digital. Conviene utilizar el procedimiento de firmante a ruego. La comparecencia, la suscripción de estos dos testigos que firman por aquel que no sabe o no puede. ¿Está?
Porque cuando firman esos dos testigos, ese instrumento sí queda concluido como un instrumento privado. Y ahora ya vamos a estudiar, de a poquito es lo que viene a continuación, cuáles son los efectos de ese instrumento firmado. ¿Se entiende? Entonces, vean, permítanme que vuelva a mis imágenes, ¿sí? Supongamos que en mi caso el comprador no podía firmar. Vamos a la página 1, ustedes ven que no es el caso, pero supongamos que, les cuento, digamos, a la izquierda, esta es la firma del vendedor y esta es la del comprador. Supongamos que el comprador no sabía, o vamos al caso más habitual, ¿sí? Que esto a veces se da en el estudio jurídico o en la escribanía. Alguien que no puede firmar. Supongamos sufrió un accidente de tránsito. O hace tiempo atrás tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Está? Entonces, el artículo 313 nos da dos alternativas. O le hacemos estampar, supongamos que en vez de la firma acá, tac, obra, digamos, el estampado de impresión dígito pulgar. Ojo, porque ese boleto de compraventa no queda concluido como un instrumento privado, sino que queda concluido como un instrumento particular no firmado. ¿Sí? En definitiva, ¿sí? No produce los efectos de instrumento privado que ya vamos a estudiar a continuación. Entonces, ¿qué conviene? Que en vez de que él estampe su impresión dígito pulgar, supongamos el comprador, que vengan otras dos personas, supongamos dos familiares o dos amigos o conocidos del comprador, y que suscriban el instrumento. De tal manera ese instrumento sí queda concluido como tal. ¿Se entiende? En última instancia, vean, es un poco lo que algunos profesores también, digamos, como conclusión de esto ha dado mucha polémica cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Dicen lo siguiente estos profes inclusive de notariado. Más que interpretar como o, ustedes ven que es o impresión digital o mediante la presencia de testigo, utilicemos la partícula, digamos, y, digamos, como modo acumulativo. Entonces uno de tal manera, digamos, despeja toda posibilidad de duda o incertidumbre. En todo caso, vuelvo a la imagen del boleto. Si el comprador no puede firmar, que estampe su impresión digital y que aparte también vengan dos testigos que suscriban el instrumento por el que no sabe o no puede. ¿Se entiende? Ese es un poco el consejito. Bien. Vamos a los efectos del instrumento privado. Y acá es donde uno empieza a distinguir y se empieza a dar cuenta de uno qué es lo que firma. ¿Sí? Ustedes obviamente son, digamos, estudiantes, son pollitos que se están formando, ¿sí? Mucha gente, y con mucha razón, dice que muchas veces en nuestra facultad uno no tiene una formación desde el aspecto práctico, ¿sí? Uno se queda solo con un bagaje teórico y después uno egresa y no tiene cómo hacer bajada práctica de todo lo estudiado, digamos. Bueno, mi intención con estos videos, que ustedes vayan viendo instrumentos, es como que se vayan, digamos, mimetizando, ¿sí? De un poco cómo funciona la práctica. Entonces, no es lo mismo firmar un boleto de compraventa que una escritura pública de compraventa. ¿Está? Ustedes, ya lo estoy mostrando aquí, están viendo que eso es un boleto de compraventa, ¿sí? Tiene la firma de las partes. Después ya le voy a explicar por qué hay la firma y el sello de un escribano, qué es lo que ha hecho en todo caso con las firmas que las partes insertaron en ese instrumento privado. Pero ese instrumento privado no dejó de ser instrumento privado. Estoy, digamos, haciendo un poco el anticipo de lo que vamos a hablar acerca de la certificación notarial de firmas. Que no transforman al instrumento certificado en instrumento público, sino que en todo caso lo transforman en un instrumento privado con certificación, en este caso notarial de firmas. Vean, ¿para qué será que hay que hacer la certificación notarial de firmas? Que vale aclararlo aquí, es una de las vías de autenticar o certificar firmas. ¿Por qué?
Porque el instrumento privado, en principio, nace para que proyecte efecto entre partes. Está, como yo les decía, le mostraba la imagen en el boleto, entre vendedor y comprador. Vamos al caso de una locación entre el locador y el locatario. Vamos al caso siguiente de el otro supuesto de comodato, entre comodante y comodatario. ¿Sí? Entonces, veníamos diciendo, ¿no es cierto? Típicos ejemplos de contratos por instrumento privado. Boleto de compraventa, contrato de comodato, contrato de locación. ¿Está? El instrumento privado nace con la intención, en principio, a priori, como se suele decir, de que las partes proyecte efecto entre partes, entre comprador y vendedor en una compraventa, entre locador y locatario en una locación. ¿Está? Pero vean, con el solo hecho de que, supongamos, vean, los llevo otra vez a mi boleto de compraventa, ¿sí? Firmado por las partes. ¿Está? Hagan de cuenta que no obra ese sello y firma de escribano público, ¿sí? ¿Qué sucede? Vean, las partes de ese boleto de compraventa, vendedor y comprador, si quieren exigirse algo de lo que resulta de ese boleto, ¿sí? En ese boleto, ¿qué es lo que se va a regular? ¿Cuál es el inmueble que se vende? Va a estar descripto. ¿Cuál es el precio al cual se vende? Puede ser que ya se pague todo al contado, o puede que quede un saldo de precio para que se vaya pagando en cuotas. Se va a regular dónde se va a tener que pagar esa cuota, en qué fechas, cuándo se va a hacer la escritura, el título de propiedad. Entonces, vendedor y comprador quieren exigirse alguno de los derechos subjetivos derivados de ese instrumento. Con la sola suscripción, se supone que cuando han celebrado ha quedado un instrumento para cada parte. Es, digamos, la manera ideal de que cada uno tenga, digamos, un instrumento para probar que se ha celebrado la venta. Un ejemplar en poder del vendedor, otro ejemplar en poder del comprador. Supongamos que el vendedor está queriendo percibir las cuotas que faltan. Supongamos que quedó un saldo de precio. Entonces, supongamos que va al domicilio del comprador y el comprador es renuente, es decir, no paga. ¿Sí? Y el vendedor quiere cobrar y tiene derecho a hacerlo. ¿Qué pasa? Él no puede ir con ese instrumento a la justicia de manera directa, ¿sí? O digamos, al estudio del abogado, y el abogado al día siguiente ya va a la justicia para promover una acción judicial de cobro de pesos. ¿Sí? Porque ustedes van a decir, bueno, profe, pero tiene el ejemplar, está firmado por la contraparte. Bueno, ahí es que entramos en la consecuencia práctica de ir estudiando esto de teoría con el contenido práctico, cómo funciona en la realidad. Porque vean, en ese supuesto, lo que estamos buscando es que ese instrumento privado, digamos, comience a surtir eficacia entre las partes, entre vendedor y comprador. Y lo cierto es que para que ello ocurra, necesita necesariamente, obligatoriamente, forzosamente, del procedimiento de reconocimiento de firmas. ¿Está? Y esto surge del artículo 314 del Código Civil y Comercial, que ya lo vamos a leer. Vean, justo bajo este epígrafe de reconocimiento de firma.
todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado, es decir, de las cláusulas, del contenido. El instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. Entonces, vean, vamos a ir ordenando las ideas. Bajo este caso que vamos planteando, el vendedor quiere seguir cobrando. Supongamos que la compraventa era 2 millones de pesos. ¿Sí? El comprador pagó 1.500.000 y luego se comprometió a pagar 5 cuotas consecutivas de pesos 100.000. Está los días 10 de cada mes. Supongamos que pagó las cuotas 1 y 2. Entonces de 1.500.000 resulta ser que más 100.000 pesos ya pagó 1.600.000. Y si pagó la segunda cuota de pesos 100.000 ya pagó 1.700.000. Pero supongamos que ese vendedor no está pudiendo cobrar la cuota 3. Esos 100.000 pesos que debían ser efectivos el 10 de octubre. Bueno, vamos a necesitar del reconocimiento de firmas. ¿Está? Y ahí es que se plantean, digamos, básicamente dos alternativas. ¿Qué puede suceder? Que ese vendedor entonces va al estudio del abogado y el abogado dice, bueno, señor, vamos a presentar el caso en la justicia, pero previo a reclamar el cobro judicial de ese saldo de deuda, que serían 3 cuotas de 100.000, ¿sí? Vamos a tener que promover un procedimiento previo y especial, como se suele decir, de reconocimiento judicial de firmas. Entonces el vendedor presenta el instrumento, ese boleto que estamos viendo en las imágenes, ¿sí? Para que la contraparte reconozca si es o no su firma. Y acá también los traigo con algo que ustedes vienen estudiando de la bolilla 14, si el silencio es entendido como manifestación de la voluntad. Y ya hemos estudiado todo a tenor de lo que dispone el Código Civil y Comercial, que por principio general no lo es, salvo que haya obligación legal de expedirse. Y precisamente cuando se presenta un instrumento para ser reconocido su firma en él, es un caso en el que hay obligación legal de expedirse para aquella persona ante la cual se presentó. Entonces puede ser que esta persona entonces en ese proceso declare si es o no su firma. Si guarda silencio se entiende como que ha reconocido la firma. ¿Está? Si no, también podría haber dicho no es mi firma, o bien podría haber dicho en sentido positivo sí es mi firma. Sea que vino ese reconocimiento por acto, digamos, de silencio, guardó silencio y se tiene por reconocido, o sea que dijo sí es mi firma, recién luego se continúa con la acción judicial de cobro del saldo adeudado. ¿Está? Pero vean ahí que uno pierde tiempo y dinero. Entonces, ¿cuál es la manera más práctica de evitar que, si uno tiene que ir a la justicia, tenga que promover de previo y especial el reconocimiento judicial de firma? Lo más práctico es ir a escribanía y que vendedor y comprador estampen sus firmas por ante escribano. Entonces el escribano hace una certificación notarial de firmas. ¿Está? Entonces el instrumento que el escribano le va a adosar, supongan, a ese boleto, ¿sí? Es lo que se llama una foja de certificación de firma, que eso sí es un instrumento público, porque da valor, da fe pública, valor de autenticidad. Supongamos a que el vendedor y comprador estamparon sus firmas por ante el escribano. ¿Está? Entonces, es como que ya del mismo día que suscribieron el instrumento, ese instrumento ya está reconocido.
ya tiene reconocimiento, en ese caso certificación notarial de firmas. Vean qué importante que es que en la práctica se certifique firma ya por ante escribano. Sea un boleto de compraventa, sea un contrato de locación. Imagínense en una locación, locador y locatario, o sea, el dueño y el inquilino. Por ahí al dueño no le paga el inquilino. Supongamos de que no se certificó firma, lo cual, vuelvo a reiterar, no es obligación, pero es conveniente, porque el contrato de locación ya nace con la simple firma. ¿Está? Porque instrumento privado es el otorgado por las partes y que tiene la firma de las partes. Pero si no se ha certificado notarialmente firma, supongamos que un dueño, digamos, aparte de querer cobrar lo que no le paga el inquilino, lo quiere desalojar. Entonces, previo al desalojo va a haber que promover, de previo y especial, el reconocimiento judicial de firma por parte del inquilino. En cambio, si ustedes ya certificaron firmas en la locación cuando se celebró el contrato, ese instrumento ya está reconocido. Hay fe pública de que locador y locatario estamparon la firma por ante escribano. Se evitan, vuelvo a reiterar, tiempo y dinero. ¿Está? Y con esa certificación de firma, que en ese caso sería notarial, o por por el reconocimiento judicial de firma, ustedes logran que el instrumento proyecte efectos entre partes. Entonces, comprador y vendedor se pueden exigir las obligaciones a las cuales ellos se han comprometido, se han obligado. Hay veces que es el comprador el que quiere, promover o presentar este instrumento en la justicia. ¿Por qué? Porque por ahí puede ser que recibió ya la posesión de la cosa, pero hay vicios o defectos ocultos en la misma. Está como que yo le diga, era una vivienda nueva y resulta ser de que dentro del plazo legal estaban tapadas todas las cañerías o había manchas de humedad. Entonces va a iniciar alguna acción judicial por ante un juez, en definitiva, por ante el Poder Judicial, para reclamarle ello a su vendedor. Y otras veces puede ser que, por ejemplo, él ya pagó todo, ya tiene posesión, pero el vendedor no le quiere firmar la escritura. ¿Está? No le quiere hacer el título, como vulgarmente se dice. Entonces, este comprador, si quiere presentar el instrumento en la justicia, va a tener que promover de previo y especial el reconocimiento judicial de firma para que el vendedor diga, ¿es esa mi firma o esa no es mi firma? En cambio, si ya lo hacían por ante escribano, eso ya se evitan y ya sigue avanzando el proceso. ¿Estamos? Entonces, en conclusión, conviene certificar firma, más allá de que no es obligatorio, por ante escribano. Además, vean, y acá enganchamos con el otro efecto, porque una cosa es que el instrumento privado, ¿sí?, proyecte efectos entre partes, ¿sí?, es decir, para comprador y vendedor, para locador y locatario, para acomodante y comodatario. Y otra cosa es que se pretenda oponer ese instrumento privado frente a terceros. ¿Quiénes son terceros? Los terceros son los de afuera son de palo, se suele decir vulgarmente. ¿Qué pasa? Frente a los terceros, por más que ese instrumento tenga reconocimiento entre partes, reconocimiento de firma, ya sea judicialmente o por certificación notarial de firma, si uno, por ejemplo, quiere oponer o, demostrar frente al tercero que hay un contrato celebrado, ese típico tercero suele ser los acreedores de las partes. Con la sola certificación de firma no basta, o el reconocimiento judicial de firma. Es necesario otro requisito, otra cuestión. Entonces vayamos al análisis del efecto frente a terceros. ¿Está? Y esto no se olviden, para que el instrumento privado adquiera fecha cierta, ¿sí?, después vamos a estudiar, ahí léanlo en el artículo 317 del Código Civil y Comercial, se hace necesario que el instrumento privado adquiera fecha cierta. ¿Sí? Esto anótenlo también, esto es una gran diferencia con el instrumento público. El instrumento privado puede adquirir fecha cierta. El instrumento privado, en cambio el instrumento público, por ejemplo una escritura pública por ante escribano
por ejemplo, por la cual se transmite un inmueble y transfiere el derecho real de dominio entre partes, ya nace con fecha cierta, porque el instrumento público es auténtico. En particular, entre las cosas que quedan, digamos, protegidas por esa autenticidad, es la fecha de celebración del instrumento. Bien, volvamos al caso del instrumento privado. ¿Sí? Hay una formulación genérica por la cual un instrumento privado puede adquirir fecha cierta. Y cuando adquiere fecha cierta, digamos, es oponible frente a terceros, frente a los de afuera de la relación jurídica que quedó trabada por ese instrumento. ¿Está? Es como oponerle ese boleto de compra-venta a un acreedor o del vendedor o del comprador. ¿Está? Entonces, vean, acá otra vez los llevo al procedimiento de certificación notarial de firmas. ¿Por qué? Por lo siguiente, y vean qué importante, esto no es porque yo sea escribano, sino porque yo como profesor debo enseñarle a ustedes estos procedimientos por los cuales ustedes a su vez, Dios mediante el día que asesoren, le brinden seguridad jurídica a sus clientes. Y entonces tengan mayor probabilidad, por ejemplo, de ganar un caso que de perderlo. Vean, con la certificación de firma por ante escribano, es decir, el día que se va a celebrar el boleto de compraventa o el día que se va a hacer el contrato de alquiler, ¿por qué conviene ya certificar firma por ante escribano? En primer lugar, no se olviden, porque ustedes le brindan al instrumento efecto entre partes. Entonces las partes, vendedor y comprador, locador y locatario, comodante y comodatario, pueden exigirse, ¿sí?, esos deberes a los cuales se han obligado. Eficacia entre partes. Pero resulta que la certificación notarial de firmas también brinda eficacia frente a terceros, puesto que, como hay, yo ahora ya les voy a mostrar, hay una foja verde que el escribano adosa o añade, y el escribano declara que el tal día concurrió Roberto y Mariana y certificó firmas. Entonces, esa fecha es indubitada, es indubitable, eso ocurrió tal día. Como consecuencia de ello, el instrumento privado adquiere fecha cierta y entonces proyecta eficacia no solo para adentro, entre partes, sino también frente a terceros. Entonces, vean qué importante que es certificar firma en un instrumento privado. Es mi obligación decirles que no es un requisito obligatorio, pero es un requisito sumamente aconsejable. ¿Por qué? Porque con esa sola circunstancia ustedes le dan al instrumento privado eficacia hacia adentro, eficacia entre las partes del contrato, como también eficacia frente a terceros. Cerrando un poco este tema, vean, del instrumento privado, les muestro lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que es la certificación notarial de firmas? Es comparecer a escribanía, ¿sí?, que las partes firmen cada una de las hojas de ese instrumento privado, ¿sí?, y el escribano también va acompañando, ¿sí?, con su firma y sello, como ahí lo ven, está. Luego al final nuevamente hay otra intervención, digamos, notarial, ¿sí?, con firma y sello, ¿sí?, y un sello de vinculación a la hoja notarial, a la foja verde que se añada a ese ejemplar. Supónganse que un boleto de compra-venta en 2 ejemplares. Entonces van a haber 2 ejemplares de boleto. A cada boleto se le va a añadir una hoja de color verde, ¿sí?, que es la foja de actuación notarial del escribano. ¿Sí? ¿Ven ahí cómo es de color verdecito? ¿Ven? Ven que es una foja de certificación de firmas e impresiones digitales, impresiones dactilares, podríamos decir. Y allí hay datos de individualización, ¿sí?, como para que el escribano, en definitiva, ¿sí?, tenga ante sí algún instrumento de vinculación, puesto que la actividad notarial siempre es rogada a requerimiento de parte. ¿Está? Entonces, esa hoja verde va a quedar atrás de cada ejemplar. Como hay 2 ejemplares, va a haber,
digamos, una foja verde para el ejemplar 1 y otra foja verde para el ejemplar 2. Esos ejemplares se los llevan, digamos, vendedor y comprador. Es lo que circula en la sociedad. El escribano no se queda con nada de ese instrumento. No se queda con los ejemplares de boleto de compraventa, o con los ejemplares de un contrato de locación, o con los ejemplares de un contrato de comodato. El escribano que certificó firma tan solo se queda con lo que se denomina el libro de actas de requerimiento. El escribano tiene que justificar que vendedor y comprador el día 29 de octubre vinieron por ante su escribanía. ¿A qué? A rogar, a requerir certificar firmas. Cuando él certifica firma, ese instrumento privado entonces ya nace con plena eficacia entre partes y frente a terceros. ¿Está? Es mi deber también como profesor de civil informarles lo siguiente. Para que un instrumento privado adquiera fecha cierta, no es la única manera de ir por ante escribano a certificar firmas. Hay otras maneras. Ustedes van a leer la formulación genérica del artículo 317. Bajo este epígrafe de fecha cierta, ven allí que la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o que no pudo ser firmado después. ¿Está? La prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. ¿Está? Ustedes ven allí que no se nombra la certificación de firma, como si estaba en la cuestión de reconocimiento entre partes. Ahora bien, como la certificación de firma es un instrumento público, la certificación, queda indubitada la fecha de estampado de la firma en ese instrumento privado. ¿De qué otra manera se puede comprobar la fecha cierta de un instrumento cuando también se presenta en juicio, pretendiendo que tenga eficacia para afuera, frente a terceros? También con el hecho indubitado de la muerte, cuando fallece uno de los dos firmantes a los cuales se atribuye este instrumento. A partir de allí también tiene fecha cierta dicho instrumento. Otros ejemplos de cómo lograr que un instrumento privado tenga fecha cierta, también con el llamado sellado. El sellado es el impuesto que recauda la antes denominada Dirección General de Renta, hoy se llama Agencia Tributaria Misiones, ATM, por el cual uno abona, es un impuesto bilateral, está en cabeza de ambas partes, paga, un impuesto, generalmente un porcentaje sobre el monto del contrato. Entonces, Renta lo interviene, hoy en día ya esto es todo digital, ¿sí? Pero desde la fecha de la intervención habrá fecha cierta para el instrumento, es decir, posibilidad de ser oponible frente a terceros. Vuelvo a reiterar, típico tercero, ¿quiénes suelen ser? Los acreedores de las partes que celebraron el contrato. ¿Estamos? Muy bien. Cerramos el bloque de instrumento privado, ¿sí? Vayamos a continuación a lo referido al instrumento público. ¿Estamos? Vean. Ustedes encuentran la regulación del instrumento público, ¿sí? A partir del artículo 289 del Código Civil y Comercial. Van a advertir que no hay ningún concepto de instrumento público, ¿sí? Sin embargo, les decía, podemos definir al instrumento público, esto es un concepto doctrinario, pero que es muy caracterizante, ¿sí? Muy descriptivo de lo que es la esencia de un instrumento público. El instrumento público es un instrumento jurídico
autorizado por quien ejerce función pública dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. ¿Está? Vuelvo a reiterar, en el Código Civil y Comercial está regulado a partir del artículo 289 en adelante. Ustedes van a ver que no hay una definición de instrumento público. Tan solo hay una enunciación, incisos A, B y C, de cuáles son o cuáles serían los instrumentos públicos. Entonces la doctrina se ha encargado de elaborar un concepto de instrumento público. ¿Está? Son instrumentos jurídicos autorizados por quien ejerce función pública, puede que sea o no funcionario público, eso también da para discutir, pero por ahora ustedes quédense con esta idea básica de que quien lo autoriza es quien ejerce función pública dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. ¿Está? Vamos a la clasificación más importante de los instrumentos públicos atendiendo a su origen. Atendiendo a su origen, ¿sí?, el instrumento público podrá ser de origen notarial, es decir, notarial es sinónimo de escribano, es decir, un instrumento público autorizado por escribano. Podrá ser también un instrumento público administrativo, como por ejemplo un decreto o una disposición de un organismo del Estado, o podrá ser un instrumento público de origen judicial, como una sentencia. ¿Sí? Supongamos una sentencia en juicio de filiación, una sentencia de declaración de prescripción adquisitiva. ¿Está? Son todos ejemplos de instrumentos públicos. ¿Quién es allí el funcionario público? El juez del titular del juzgado. Entonces vean, los llevo a lo siguiente, ¿sí? El viejo código de Don Vélez, al igual que el nuevo código, hace una enunciación de cuáles son los instrumentos públicos. El viejo código de Vélez lo hacía en el artículo 979 del código ya derogado. El actual Código Civil y Comercial lo hace en el 289. ¿Sí? Es una, digamos, enunciación, como suele decir la doctrina, ejemplificativa. ¿Sí? La formulación más genérica surgiría del artículo 289, inciso letra B, puesto que es comprensivo de la inmensa mayoría de instrumentos públicos. Entonces vamos a ir desmenuzando este concepto de instrumento público, ¿sí? Habíamos dicho que el instrumento público es el instrumento jurídico, se podría decir, en definitiva, autorizado por quien ejerce función pública dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. Vamos a ir desgajando, ¿sí?, desgranando ese concepto. ¿Quién puede ejercer función pública? Y acá, digamos, vamos haciendo la bajada siempre para el caso notarial, que por ahí es el que más nos suele tocar, ¿sí? Vean, en materia de competencia notarial, ¿sí?, en definitiva, del notario, debe ser un notario que haya recibido investidura notarial. La investidura notarial es el escribano que ha asumido el cargo, ¿sí? Es un acto, digamos, que se celebra en ocasión de la, digamos, de la asunción en el cargo, por ante el colegio. ¿Sí? Sea el caso del escribano o sea el caso de un oficial público, por ejemplo, si alguna vez fueron a un casamiento civil, ese funcionario no tiene que estar ni suspendido ni destituido. ¿Está? Tiene que estar efectivamente en funciones. ¿Está? ¿Por qué se dice autorizado? Porque el funcionario público, acá va a depender si estamos en presencia ya de un instrumento público material o digital. Vean cómo van avanzando los hechos. En el instrumento público material, es decir, de papel, el funcionario público estampa su firma y sello. Ese es el acto de autorización. En cambio, en el instrumento público digital, que ya comienza a ver también, por ejemplo, el registro automotor, registro de las personas, ¿sí?, el funcionario público estampa su firma digital, con los alcances que vamos a ver sobre el cierre de la clase de hoy.
Está, ahí ven ustedes un clásico ejemplo de instrumento público, tradicional, clásico, el que todos tenemos para acreditar cuándo nacimos. ¿Por qué celebramos un X día nuestro cumpleaños? Yo, por ejemplo, el 2 de julio. Si yo no tengo conciencia de cuándo nací. Bueno, más allá de que le creemos a papá y mamá y a los abuelos y los tíos, lo cierto es que hay un instrumento público que acredita cuándo nacimos. ¿Sí? Los actos más importantes de nuestra vida se encuentran expresados en un instrumento público. Por ejemplo, el nacimiento. Y seguramente, Dios mediante, esto es ineludible, nuestra muerte, ¿sí? Con la partida de defunción. Algunos también pasarán o pasaremos por el acto jurídico matrimonial. Entonces uno va advirtiendo cómo los principales actos obran formalizados por ante instrumento público. Sea ante un oficial público, por ejemplo, un registro de las personas, o sea ante un escribano público, como por ejemplo una compraventa de un inmueble. Uno, digamos, no se compra 50 inmuebles a lo largo de su vida, probablemente 2 o 3 inmuebles a lo largo de 70 u 80 años de vida, nuestra vivienda, nuestro hogar. Entonces de allí la necesidad, a esto también quiero llevarles, de que ustedes vayan entendiendo por qué existe el instrumento público. Porque es tan importante acreditar para afuera de que tal acto se celebró o sucedió. Entonces hace falta que haya una constancia indubitada como verdad legal impuesta por el Estado. ¿Está? De allí entonces uno va advirtiendo la importancia del instrumento público. ¿Está? Y el instrumento público, el clásico, se da sobre un soporte corporal, papel y grafía. Y el funcionario público termina autorizándolo con su firma hológrafa, firma y sello. ¿Está? Es lo que allí hemos dicho. La autorización del instrumento público tradicional se da con el estampado de firma y sello por parte del funcionario público o de aquel que desempeña una función pública. Por otro lado, encontramos ya de 10, 15 años para acá los instrumentos públicos electrónicos, que no tienen un soporte material, papel y grafía, sino un soporte digital en los términos del artículo 286, susceptible de lectura por algún medio técnico. Y en ese caso, en el instrumento público, la autorización del funcionario público es con la utilización de la firma digital. Después vamos a ir viendo en definitiva que la firma digital es un procedimiento, digamos, ¿sí? Digital por el cual hace indubitado, ¿sí? La utilización de tal procedimiento matemático, ¿sí? Donde va a tener que haber una autoridad certificante de esa firma. ¿Está? Vean, generalmente así queda el instrumento, ¿sí? Público con firma digital, ¿sí? Indica quién lo firmó, qué día, qué fecha, a dónde, ¿está? Pero eso va a ser siempre susceptible de verificación cada vez que uno abra ese archivo que contiene ese instrumento público digital en su celular, en su notebook, en su netbook, en su tablet. Va a haber una manera de verificar. ¿Quién va a verificar? La autoridad certificante, ¿sí? De que efectivamente en ese caso tal día y tal hora y en tal lugar, ¿sí? Se utilizó la firma digital por tal persona. Entonces, decíamos, el instrumento público es el autorizado por quien ejerce función pública. ¿Está? No tiene que estar destituido ni suspendido, ¿sí? Tuvo que haber sido autorizado con el instrumento público clásico con firma y sello. En el instrumento público digital con la utilización de firma digital. Dentro de los límites de su competencia, ¿sí? Y acá uno es como que puede desgajar. Esto ya es fino, profundo para ustedes, pero en competencia material, territorial y personal, ¿sí? De una manera muy básica, ¿sí? Hablemos algo de la competencia material. Tiene que ver con el tipo de acto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes frente a un escribano no se pueden casar. Si ustedes pretenden casarse, celebrar el acto jurídico matrimonial, tienen que hacerlo por ante el escribano, por ante el funcionario público del registro de las personas, frente al oficial público. ¿Está?
En Argentina, por ejemplo, frente a escribano uno no se puede divorciar tampoco, tendrán que hacerlo ante el órgano judicial. En Brasil, les cuento, los brasileños se pueden divorciar por ante escribano, pero eso depende de cada legislación, de cada derecho positivo. ¿Está? Entonces hay cosas que, por ejemplo, las puede hacer el escribano y cosas que no. Y hay cosas que las puede hacer el juez y otras cosas que no. Por ejemplo, en materia de derechos reales, hay digamos, una pauta general de que ante un juez, el juez no puede constituir ningún derecho real. Los derechos reales, los derechos sobre las cosas, siempre provienen, en definitiva, del acuerdo o voluntad de las partes. ¿Sí? A lo sumo habrá una sentencia judicial que declara, que reconoce un derecho preexistente, como por ejemplo en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Ese funcionario actuante también tiene que tener competencia territorial, ¿sí? Es decir, ser competente por razón del territorio. Esto es muy particular en la Argentina, porque en la Argentina coexisten tres órdenes, al ser un Estado federal: nación, provincia y municipio. ¿Sí? Entonces cada funcionario tiene competencia a priori dentro de una extensión territorial. ¿Sí? Y cuando estudien, si a alguno le gusta la cuestión de notariado, van a profundizar esta cuestión. Cómo un escribano misionero a priori es solo competente dentro de los límites de la provincia de Misiones. ¿Sí? E inclusive cuando un instrumento que se formalizó en Misiones pretende ser utilizado en otras provincias, ese instrumento público, por más que es instrumento público auténtico, requiere de un procedimiento adicional que se denomina legalización. ¿Quién legaliza? El Colegio Notarial de la provincia de Misiones. ¿Sí? Que en definitiva termina corroborando y verificando que ese instrumento fue autorizado por tal escribano, que era competente y que se hizo dentro de un sellado o dentro de una foja que el propio colegio le vendió, y que la firma y sello que estampó pertenece al notario allí colegiado, ¿sí? Debidamente autorizado para ejercer función notarial. Finalmente, también el instrumento público tiene que ser autorizado dentro de los límites de la competencia personal de ese funcionario. Y acá traemos a colación algo que ustedes han estudiado con la doctora Palacio en lo referente a incapacidad de derecho. El oficial público, imagínense un oficial en un registro de las personas, o los escribanos en nuestra escribanía, tenemos algunas prohibiciones, es decir, actos que no los podemos autorizar por razón de las personas, porque por ejemplo van a favorecer a nuestro cónyuge, o a nosotros mismos, o a nuestros parientes dentro de un cierto grado. El viejo Código de Vélez lo regulaba en el artículo 285. El nuevo Código 985, el nuevo Código Civil y Comercial, lo regula en el artículo 291, que vamos a leerlo. Allí lo tienen, bajo este epígrafe de prohibiciones: es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público, esto es una regulación genérica que se aplica a todo funcionario público, oficial de registro de las personas, escribano público de un registro, en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente, ojo, también el conviviente, es decir, derivado de unión convivencial, y no distingue si es unión convivencial registrada o no registrada. Ojo, anótenlo. O pariente suyo dentro del cuarto grado, o segundo de afinidad, esto lo van a afinar cuando lleguen a familia, sean personalmente interesados. Se estarán preguntando, y yo ya les voy a brindar la respuesta: ¿qué pasa si a pesar de la prohibición, supongamos ese escribano hace una compraventa en donde X persona le vende a su cónyuge? Bueno, nulidad. ¿Nulidad de qué tipo? Absoluta, dado el interés en juego. Y por ser nulidad absoluta, ustedes saben que es imprescriptible y no hay posibilidad de confirmación. ¿Está? No se olviden que ante casos de incapacidad de derecho, ¿sí? Nulidad absoluta. Ante casos de incapacidad de hecho, ¿sí? Nulidad relativa. La nulidad relativa es susceptible de confirmación. Ya lo van a estudiar en profundidad con la doctora Palacio en la unidad 20.
Justamente lo que hablamos, ¿qué le sucede al instrumento público si se verifican alguna de las causales de incompetencia? En general, material, ¿sí? Incompetencia territorial o personal. Ese instrumento, en definitiva, adolece de nulidad. Nulidad absoluta, dado el interés en juego, que es imprescriptible, no puede sanearse por conformación y puede ser hasta solicitada o declarada de oficio por cualquier juez al cual le llegue ese instrumento público autorizado. ¿Está? Por último, decíamos que ese instrumento público es autorizado por quien ejerce función pública, ¿sí? No destituido, no suspendido, dentro de los límites de su competencia material, territorial y personal, y con las formalidades de ley. Decía mi viejo profe de notariado, el escribano Cursac, que en paz descanse, el instrumento público es hijo del rigorismo establecido por la ley. Eso hace entonces y lleva a que el instrumento público, sobre todo el clásico, siempre se autorice, se formalice en papeles especiales. ¿Sí? Por ejemplo, acá ya les voy a mostrar, vean, esto por ejemplo es una escritura pública, ¿está? La escritura pública es una especie de instrumento público de origen notarial. Ven cómo hay escudos, ¿sí? Sellos particulares, hay marcas de agua o sombras de agua, si uno los mira, digamos, de manera translúcida, ¿sí? Como para uno, el instrumento público generalmente no tiene, digamos, gran apertura o flexibilidad para formalizarlo. No es lo mismo, digamos, vean, acá vamos comparando la profesión del escribano con la del abogado. El abogado se queda sin papel y el viernes a las 7 de la mañana, dentro de las primeras 2 horas del plazo de gracia, tiene que presentar un escrito, puede imprimir en cualquier papel, A4. Después veremos si no hay algún rechazo, ¿sí? por algún defecto formal por parte del juzgado. En cambio, el escribano, si se queda sin, por ejemplo, una hoja de protocolo, no puede utilizar cualquier hoja en blanco. Tiene que ser alguna de estas, por ejemplo, hoja de protocolo, que ustedes ahí por ahí casi no lo ven, pero es de color azul y tiene un anverso y un reverso, y en el anverso tiene 25 renglones y en el reverso tiene el renglón 26 al 50. ¿Estamos? Entonces hay todo, digamos, es como que la actividad notarial está encorsetada. Permítanme que les diga con esa locución, ¿sí? Entonces, en ese rigorismo, en esas formalidades, van a ver que siempre, por ejemplo, o la escritura lleva un número de escritura, un número de folio, ¿sí? Se busca que el texto utilizado sea a renglón seguido, sin dejar espacios, y hay que cumplir esas formalidades, ¿está? Que son propias del instrumento público. Si ustedes van a ver que no es lo mismo redactar una locación o un boleto de compra-venta que una escritura de venta. Uno en el boleto de compra-venta, inclusive por instrumento privado, un contrato de locación, uno puede dejar espacio entre renglón y renglón. Hacer epígrafes, cuadraditos. Eso en una escritura no. La escritura es un texto aburrido, a texto seguido, sin espacios en blanco. ¿Sí? Y siempre se busca, digamos, de que ese instrumento público que se autoriza en una fecha y un lugar determinado permanezca inalterado, inconmovible, incólume, puesto que siempre se busca que siga proyectando efectos. Hay veces que en la escribanía o en el estudio jurídico llegan títulos de propiedad del año 1917, del año 1912, 1913. No existía ni la máquina de escribir ni el procesador de texto, digamos, para impresión en impresora. ¿Sí? Están hechas en protocolo, a mano, manuscritos, hológrafos, ¿está? Pero permanecen inalterados, ¿sí? Incólumes, digamos, esos papeles. Entonces, eso te da certeza de que no fue modificado. Ni las medidas del inmueble, ni las sumas entregadas en ocasión del acto celebrado. Estamos, entonces, vean, simple anticipo. Si alguno va a seguir notariado, después algún día ojalá nos veamos otra vez en el curso de notariado de la Católica o por ahí en alguna otra universidad.
El instrumento público, el que es de origen notarial, el que se hace ante escribano, puede subdividirse en protocolar y extraprotocolar. ¿Sí? Les muestro muy rápidamente qué es el protocolo. ¿Sí? Puesto que en protocolo un escribano autoriza escrituras públicas y actas notariales. En la escritura pública no se olviden, porque inclusive es tema de la unidad 17. La escritura pública tiene por objeto un acto o negocio jurídico. Es como que yo les diga compraventa, donación, permuta, fideicomiso, testamento. Es un acto o negocio jurídico. ¿Sí? En cambio, el acta notarial, que también se hace en protocolo del escribano, en esa hojita de color azul, fedaciona o autentica un hecho jurídico. Supongamos que yo le diga, nos llama el requirente para ir a su casa para constatar una mancha de humedad. ¿Sí? La invasión con la construcción que hizo el vecino, ¿sí? Una invasión a un lindero, en superficie o en vuelo aéreo. ¿Se entiende? Entonces no se olviden que en protocolo se autoriza tanto escrituras públicas como actas notariales. Ahora bien, esta pregunta, digamos, de rigor, ¿cómo se presenta física y visualmente el protocolo? ¿El protocolo es ese libro tapa marrón o son estas hojas azules libres? Respuesta: son estas hojas azules libres, con anverso y reverso. En el anverso renglones 1 a 25, en el reverso renglones 26 a 50. ¿Está? Y el escribano las adquiere por ante el colegio notarial, en este caso de la provincia de Misiones, de a 10 o múltiplos de 10. ¿Está? ¿Por qué hay una confusión? Porque ya don Dalmacio Vélez Sarsfield, en su viejo Código Civil y Comercial, hablaba del libro de protocolo. ¿Qué pasa? Luego, ese protocolo que nace a comienzo de año, digamos, siendo hoja libre, en algún momento, cuando termina el año calendario, está la obligación para que el escribano titular de ese registro, ¿sí?, lo encuaderne, lo entome. Surge un tomo encuadernado, debidamente encuadernado, que contiene no solo las hojas de protocolo, esas de color o con sombras azules, sino también documentación complementaria, como una fotocopia del DNI de los que firmaron, o certificados del registro de la propiedad inmueble, o certificados catastrales, o certificados de la Agencia Tributaria Misiones, o certificados de la AFIP nacional. Finalmente habrá un tercer elemento, que son los índices. Esos tres elementos hay que encuadernarlos en tomos, ¿sí? Y luego el escribano es custodio por un cierto tiempo. En principio luego pasa al archivo de tribunales. Hace poco hubo una reciente ley que puso en cabeza del propio colegio notarial la obligación de custodia una vez que vence el plazo que el escribano de registro tiene que custodiar esos protocolos. ¿Está? Muy bien. Cierro una última cuestión, ¿sí?, del día de la fecha con lo siguiente. Yo les dije, una cosa es el instrumento privado, que para que proyecte efecto entre partes necesita reconocimiento de firma. Y para que proyecte frente a terceros requiere de que adquiera fecha cierta. Gran consejito les dije: certifiquen firma ante escribano. Logran ambos efectos. El instrumento público, ¿sí?, el instrumento público nace auténtico, ¿sí? Pero uno puede predicar una autenticidad del instrumento en sí, que es un poco lo que les pide el programa, como de su contenido. El instrumento público en sí nace auténtico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, el instrumento público es hijo del rigorismo. Hay que formalizarlo en sellos u hojas especiales. Los funcionarios públicos, cuando autorizan, utilizan sellos especiales debidamente registrados. Entonces eso todo da, digamos, una noción de seriedad.
de que no cualquiera a priori podría, digamos, faccionarlo, ¿sí? Digamos, hacerlos falsos. Entonces, una cosa es el instrumento público en sí mismo, nace plenamente auténtico, ¿sí? Indubitado, ¿sí? Otra cosa es el contenido. ¿Está? Como vemos ahí, el valor del instrumento público sería la autenticidad. Su disvalor, su opuesto, lo contrario, la falsedad. ¿Sí? ¿Dónde se protege a la autenticidad material del instrumento? Corporalmente, en sí mismo, en el Código Penal, que prevé tipos penales, es decir, figuras delictivas, que si comete alguna persona, digamos, tendrá que ir a la cárcel, obviamente, previo proceso de investigación y juzgamiento. Sea porque hace en todo o en parte un documento falso, un documento público falso, ¿sí? O lo suprime, o lo destruye, ¿está? ¿Qué más? El instrumento público es auténtico en cuanto a su contenido, es decir, a lo que el instrumento público declara, ¿sí? Lo que se ha escrito en el instrumento público a priori es auténtico. Pero aquí, y anótenlo, no todo el contenido de ese instrumento tiene el mismo valor. ¿Sí? No todo lo declarado por ese autor del instrumento público, supongamos, un oficial público en un registro de las personas o un escribano en el contexto de una escritura pública, no todo lo que él narra, relata, escribe en ese instrumento tiene el mismo valor. Hay algunas cosas que gozan de plena fe pública, es una verdad legal impuesta, en definitiva por el Estado, por causa de la persona que lo declara, ¿sí? Y esto está regulado en el artículo 296. En el inciso A de ese 296 se regula todo lo atinente que queda captado por la autenticidad. Parte de la doctrina le llama a estos hechos del 296, inciso A, hechos auténticos. ¿Cuáles son, por ejemplo? Ven ahí el 296. Y el instrumento público hace plena fe, inciso A, en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él, hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Yo les dije, el valor es la autenticidad, el disvalor, su opuesto, la falsedad. Allí es lo que hay que promover, lo que procesalmente se habla de redargución de falsedad. Si alguien sostiene de que lo que dice una escritura no es auténtico, debe promover, ¿sí?, redargución o querella de falsedad para destrozar el valor de autenticidad. Pero ¿qué es lo que queda captado con carácter de autenticidad y proyecta como tal su eficacia hasta que recaiga una sentencia de un juez que diga no, ese instrumento es falso? Vean, acá les proyecto, supongamos vayamos al caso de una escritura pública. A ver. Supongamos que una persona, ¿sí?, pretende discutir, supongamos que esta escritura es de compraventa de inmuebles, dice que se celebró el 20 de octubre de 2020. ¿Sí? La fecha es un hecho auténtico. Cuando el escribano dice en la ciudad de Posada, a los 20 días del mes de octubre del año 2020, eso sí queda captado, ¿sí?, por el valor autenticidad.
Y si uno quiere demostrar que eso no fue el 20 de octubre, sino que fue el 25 de octubre, uno va a tener que demostrarlo en un proceso de redargución de falsedad. No va a poder hacerlo por simple prueba en contrario. Va a tener que plantear, digamos, una vía, ¿sí? Muchas veces incidental inclusive, de redargución de falsedad para destruir esa verdad. De que, por ejemplo, una escritura no se firmó el 20 de octubre, sino el 25 de octubre. Pero no bastará con solo decir, no, acá yo tengo prueba en contrario. Aparte de tener la prueba en contrario, habrá que promover un proceso de redargución de falsedad. Sea por vía autónoma o por vía incidental si ya hay un proceso en curso en el cual, por ejemplo, se pretendió hacer valer dicho instrumento público. ¿Qué más queda captado por ese valor de autenticidad hasta redargución de falsedad o hasta declaración de falsedad en juicio civil o criminal de tal? Cuando el escribano narra algo que él mismo hace o que sucede ante él. Hasta, por ejemplo, a veces en una compraventa, el vendedor dice que vende y el comprador dice que compra. Pero nada obsta a que luego de ese acto que se celebra en escribanía, después, supongamos, van a un café a 2 cuadras o a un departamento y se restituyen el precio de los abonados ante el escribano. Entonces, la sinceridad de la declaración nos queda captada por autenticidad. La fe pública solo llega hasta lo que el escribano narró como que el vendedor dijo tal cosa y el comprador dijo tal otra. La sinceridad de la declaración eventualmente hay que promoverla por acción de simulación civil, que es otra cuestión que ustedes van a estudiar en el contexto de este cierre de fin de año. Por otro lado, hay declaraciones de las partes, por ejemplo, del comprador y el vendedor, de donante y donatario, que en cuanto al contenido de esas declaraciones, tampoco hace falta promover querella criminal de falsedad o redargución de falsedad. Basta tan solo demostrar y arrimar simple prueba en contrario. ¿Sí? Vean, es como que yo les digo lo siguiente. Queda captado por fe pública dónde se celebró, en posada, en qué fecha, quiénes son los que comparecieron. Pero esto de que tal persona transfiere a título de venta a favor de la otra, lo que queda autenticado hasta redargución de falsedad es el hecho de haberlo dicho, pero no el contenido. Y con mucha menor razón aún queda captado por valor de autenticidad. Y entonces es posible contradecirlo, tan solo con simple prueba en contrario en algún proceso que se esté discutiendo. Por ejemplo, esta cuestión que tiene que ver con que, por ejemplo, él o los compradores establezcan ahí en ese punto 4.b al final, que los fondos utilizados para la adquisición del referido inmueble provienen del legado testamentario dinerario de tal señor cuya sucesión tramitara por autos caratulados número tal en Italia, región de Toscana, ciudad de Florencia. Porque esa declaración esté en una escritura pública, no es incuestionable solo hasta que se promueva querella de falsedad. No. Lo que es auténtico es el hecho de que alguien declaró eso, pero el contenido de que eso sea verdadero o falso, eventualmente basta con contradecirlo, con aportar prueba en contrario en ese mismo proceso. Y no hay que llegar, digamos, a ese extremo de promover acción civil o criminal de falsedad. Vuelvo a reiterar, la fe pública, el valor autenticidad de ese instrumento público se agota en el hecho de la declaración. Entonces, es auténtico hasta querella de falsedad cuándo se celebró la escritura, a dónde se celebró, quiénes comparecieron, qué declararon, pero el hecho de la declaración, no el contenido. La sinceridad del contenido de esas declaraciones, eventualmente habrá que demostrar algo en contrario, ya sea con una acción de simulación o con el acercamiento, en definitiva, de alguna prueba que contradiga lo que afirmaron las partes en esa escritura. Muy bien,
Vamos cerrando entonces la clase del día de la fecha, ¿sí? Lean como última cuestión algunos lineamientos de la parte de firma digital, ¿sí? Cualquier cosita en la clase de la semana que viene, vamos a hacer alguna pequeña bajadita teórica del estado actual de la firma digital en nuestra República Argentina. ¿Estamos, gente? ¿Sí? Les mando un afectuoso saludo, ¿sí? Cuídense, cuiden mucho a su gente y nos vemos en la siguiente clase. ¿Estamos? Muchas gracias y chau chau.